Bien, entonces, para hacer un resumen, eh, habíamos visto lo que era su urgencia natural y que solamente podíamos llegar a cerrar el pozo a través de las BOP, tanto anular como exclusa. La anular sirve para cualquier tipo de geometría, la exclusa no, y dentro de las exclusas tenemos varios tipos. La de cierre total o la BOP ciega, que cierra cuando no tengo herramienta en el pozo. La de cuchilla es cuando tengo herramienta en el pozo, pero me la destruye, ¿sí? Por lo tanto sirve como una ciega, pero actúa aún así cuando tengo herramienta dentro del pozo, no hay problema, lo que sí la rompe. Y ya por último, la anular de exclusa, que es conocida más como pipe ram, que tiene un cabezal que solamente cierra sobre determinado tipo de geometría. A diferencia del anterior anular, que cierra sobre cualquiera, esta no lo hace. Bien, otra de las herramientas que están conectadas a la boca de pozo, ¿sí? Otra de las herramientas que se conectan a la boca de pozo y que, eh, digamos, en cierta manera ayudan no durante el cierre del pozo, sino durante el ahogue del pozo, es el famoso manifold de surgencias, ¿sí? O choke manifold, como también se conoce. El manifold de surgencias se conecta a la boca de pozo a través de un drilling spool, que básicamente es esta herramienta que vemos acá, ¿sí? Ahora voy a mostrar un poco. Es esta herramienta que vemos acá. El drilling spool es una, como dije, una herramienta que se coloca en la boca de pozo y que tiene dos entradas y salidas de fluido. En primer lugar, la kill line, ¿sí? Que es una, básicamente una línea de alta presión a la cual se coloca la inyección de lodo y que me permite ahogar el pozo cuando no tengo herramienta dentro, ¿sí? Solamente cuando no tengo herramienta. Mientras que después tenemos la choke line, que es la línea en la cual se conecta el manifold de surgencia, que es esto que ven acá. ¿Bien? Esta línea, la choke line, sirve solamente cuando sí tengo herramienta dentro del pozo. ¿Para qué sirve el choke manifold o el manifold de surgencias? Sirve básicamente para poder ahogar el pozo. Es decir, yo con este sistema de válvulas genero una contrapresión en el pozo que me simula una presión hidrostática mayor. Entonces lo que hago solamente es generar una contrapresión que me permite aumentar la presión en el fondo. Entonces de esa manera evito que la roca me siga aportando fluido al interior del pozo. ¿Bien? Cuando yo quiero cambiar el lodo, lo que tengo que hacer es hacer circular el lodo por este sistema. ¿Bien? Entonces, al ir yo manejando la apertura y cierre de válvulas, hay una serie de gráficos, unas maniobras que no lo vamos a entrar mucho en detalles. Hay que tener en cuenta que eso ya digamos, son temas un poco más avanzados, pero tengan en cuenta que a medida que voy sacando el lodo se tiene que ir abriendo regularmente, constantemente, una válvula para que la presión en el fondo permanezca constante, ¿sí? Simplemente es eso. Bien, tanto las BOP como el shock manifold o el manifold de surgencia, todos estos sistemas funcionan a través de básicamente un circuito hidráulico, es decir, un circuito con aceite a alta presión. Para poder bombear este aceite a alta presión, existe lo que se llama el acumulador de presión. ¿Qué es un acumulador de presión? Es básicamente esto, ¿sí? Es una serie de botellones que tienen un gas adentro y en el cual yo puedo ingresar aceite y ese gas luego le transmite la presión al aceite y la bombea a alta presión. Se preguntarán, bueno, ¿por qué hago esto en vez de directamente eh, bombear el aceite y ya está? Hay un problema. Cuando nosotros tenemos una surgencia natural, es muy probable que el petróleo aportado por la roca venga con gas. Y el gas se libera automáticamente, el gas aparece muy rápido en la superficie. Entonces, ¿cómo hago
¿Qué pasa con este gas? Este gas se introduce en los motores eléctricos, los acelera. Al acelerarlos se suelen generar chispas y chispas combinado con atmósfera llena de gas no es una buena combinación. Se genera una atmósfera explosiva que, bueno, puede terminar muy mal. Entonces, para evitar cualquier inconveniente, cuando nosotros detectamos una surgencia natural, todos los motores eléctricos se apagan. Y si apago los motores eléctricos y no tengo un acumulador de presión, ¿cómo bombeo aceite para activar la BOP? Es por eso que existe un acumulador de presión, ¿sí? El sistema es muy simple. La idea es ingresar aceite a un tanque que tiene gas y este gas está separado del aceite con una pequeña membrana, un diafragma que sube y baja. Entonces yo meto el aceite a alta presión, el aceite comprime el gas y cierro la válvula de ingreso de aceite. Y ya está, quedó el aceite ahí adentro. Cuando yo abro la válvula nuevamente, el gas obviamente me va a devolver toda esa presión. El gas se expande y me devuelve la presión, por ende el aceite sale con esa presión con la que yo lo había guardado. Eso sí es simple, ¿bien? Es importante que el acumulador con una carga de aceite me dé 3 aperturas de BOP y 4 cierres, ¿bien? ¿Por qué un cierre más? Porque por lo general yo trabajo con las BOP abiertas. Entonces tengo que cerrarlo, abrirlo, cerrarlo, abrirlo, cerrarlo, abrirlo, y si ahí se me acaba el aceite, estoy en un problema. O sea, si se me acaba la presión, estoy en un problema, porque si yo tuviese que cerrar de nuevo el sistema, no puedo. Entonces siempre es importante que la última, digamos, la última poca presión de aceite que me queda me permite el último cierre y en todo caso el pozo que quede cerrado. Sí, me quedé sin presión de aceite, pero al menos el pozo está cerrado. Bien, entonces no corro ningún tipo de problema. Bien, y ya por último, esta más o menos es la configuración de la BOP, digamos, en ese orden. Tenemos una BOP pipe en el fondo, luego el drilling spool, que les había comentado, junto con la kill line y la choke line. Luego otra BOP pipe, por último una BOP ciega o BOP total, y ya en la boca de la BOP se coloca la BOP anular. ¿Bien? Ese más o menos es el orden. ¿Cuáles se ocupan por lo general? Las pipe ramp, ¿sí? En caso de que no pueda mover la herramienta para posicionarlo en la barra de sondeo, en el cuerpo, puedo ocupar la BOP anular que me cierre sobre el vástago, por ejemplo. Y si ya veo que tengo muchos problemas y que ninguna de las BOP me estaría funcionando o cerrando, puedo optar por la BOP ciega siempre y cuando tenga cuchillas. Si no tiene cuchilla, no puedo. ¿Bien? Y en el caso de no tener herramienta, la única que puedo ocupar es la BOP ciega. Perdón. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos lo que habíamos comentado del influjo y la diferencia entre el influjo y la surgencia. El influjo es cuando, repito, tenemos ingreso de fluido al pozo, bien, mientras que la surgencia es cuando este ingreso de fluido ya se empieza a descontrolar un poco, ¿sí? Ya se pone un poco violenta la cosa. Dentro de las causas habíamos visto muchas, ¿sí? Dentro de las más comunes puede deberse a, por ejemplo, presencia de presiones anormales, esto es que yo estoy perforando y de repente me encuentro con una roca que posee una presión altísima comparada con las presiones con las que venía. Entonces, al no tener presente esta presión, es muy probable que pueda provocar una surgencia. Otra puede verse a pérdidas de circulación, es decir, yo estoy perforando y hay una roca muy porosa y muy permeable que me está robando parte del lodo. Al robarme el lodo, la altura del lodo disminuye, entonces su presión disminuye, por lo tanto puede generar una surgencia, ¿sí? Bueno, y de esas tenemos bastantes causas, ¿sí? Por lo general son estas 5. Y además tenemos una serie de síntomas. ¿Qué quiero decir con síntomas? A ver, el pozo, yo, yo si pudiese bajar al fondo del pozo y ver lo que está pasando sería ideal, pero no se puede hacer, ¿bien? Entonces, ¿cómo hago para poder determinar qué le pasa al pozo? Lo que hago es
básicamente observar algunas mediciones, presión, caudal, volumen de fluido en las piletas de lodo, etc. Y eso me va a determinar a mí qué es lo que está pasando, si tengo una surgencia o si no. Si tengo mayor volumen de lodo del que yo he hecho, es porque algo me está aportando ese exceso de volumen. Puede ser el pozo. Si yo paro la bomba de bombeo de lodo y aún así el lodo sigue saliendo del pozo, es porque abajo hay una alta presión que me lo está devolviendo. Si yo, por ejemplo, tengo mayor caudal de salida que de entrada, cosa que es imposible, quiere decir que hay alguien que me está aportando ese caudal de exceso. Bien, si yo tengo presencia de gas y petróleo en el lodo, acompañado del resto de los síntomas, es probable que también tenga una urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando detecto la urgencia? Lo primero, obligado, ¿sí? Lo primero obligado que se tiene que hacer es, sí o sí, cerrar el pozo. Una vez que cierro el pozo, ahí recién se empieza a actuar. Pero lo principal es cerrar el pozo, ¿sí? Bien, una vez que el pozo está cerrado, lo que tengo que hacer es ahogarlo. ¿Bien? ¿Qué significa ahogarlo? Básicamente reemplazar el lodo contaminado, ¿bien?, por un lodo nuevo con mayor densidad que me aporte una mayor presión y de esa forma poder definitivamente controlar el pozo. Existen dos métodos, los habíamos visto, un método una circular que consiste en hacer un lodo nuevo, meterlo y a medida que voy sacando el anterior, ¿sí? Esto se utiliza cuando yo tengo surgencias de líquido, es decir, surgencia de agua, surgencia de petróleo, etc. ¿Qué pasa cuando yo tengo una surgencia de gas? Esto no se puede hacer porque el gas tiene un comportamiento especial. El gas migra muy rápido hasta la superficie y si yo cierro la boca de pozo y no hago nada, suelen explotar las bocas de pozo, ¿sí? Para evitar esto, se hace el método de dos circuladas, que consiste en primero desalojar el lodo contaminado con el gas. Una vez hecho esto, ahí sí cierro el pozo, hago un lodo nuevo sin ningún tipo de apuro y ahí ingreso el lodo y voy sacando el lodo viejo, que ahora ya no está contaminado porque ya saqué el contaminado, ¿sí? Y bien, eso sería más o menos la parte de surgencia natural. O sea, surgencia de pozo, perdón. Natural no, porque eso es la parte de producción 1, pero no sé si tienen alguna duda del tema o demás. Bien, seguimos entonces. Bien, una vez hecho el repaso de lo que sería la unidad 5, arrancamos con la unidad número 6, que esto ya es parte de producción 1, ¿sí? La unidad número 6 es básicamente una pequeña introducción, eh, y básicamente se enfoca en la terminación del pozo. Si bien durante la perforación yo hago el pozo, lo cemento, etcétera, etcétera, se entuba y demás, que haya entubado y cementado la última cañería no significa que el pozo esté listo para poder ser usado, ¿sí? Hay que terminarlo. En la etapa de terminación, primero y principal, hay que recalcar que el equipo de perforación no se utiliza para la etapa de terminación. El equipo que se utiliza para la etapa de terminación es el equipo de workover, ¿bien? Así que recuerden, ya lo vamos a ver bien, pero recuerden esto, es muy importante. El equipo de perforación solamente perfora, entuba y cementa durante la etapa de perforación, nada más. Si yo tengo que hacer alguna corrección de cementación, alguna corrección en el entubado y demás durante la terminación, esto lo realiza el equipo de workover. Básicamente, el proceso de terminación consiste en 5 pasos, siendo el primero el fresado y la limpieza. Es decir, el equipo de workover
ingresa al pozo cuando el equipo de terminación ha entubado y cementado la última cañería, que suele ser la cañería de aislación. ¿Sí? El equipo de perforación se va, ingresa al de workover, ¿sí? Y evidentemente lo que tiene que hacer es realizar una pequeña limpieza en el interior del pozo. ¿Por qué? Porque lo último que se realizó es la perforación, es la cementación, perdón. Y la cementación me deja muchos residuos en la parte interna de la cañería, tengo todavía los tapones en la parte final del pozo, ¿sí? Así que tengo que realizar una limpieza. ¿Cómo se realiza? Con una sarta de workover, que es básicamente es muy similar a la sarta de perforación. Tenemos un vástago, tenemos luego barras de sondeo, al final tenemos portamechas y en la punta, en vez de tener un trépano, se tiene una fresa. La fresa es muy similar al trépano, pero básicamente es una herramienta que en la punta posee una capa de carburo de tungsteno con pequeños dientecitos y nada más. ¿Sí? Es algo más rústico que un trépano, por así decirlo. Hay muchos tipos de fresas, ¿sí? Dependiendo la función o la limpieza que yo quiera. ¿Sí? Tenemos fresas tipo cónicas, bueno, fresas tipo sandía, que se llaman también las watermelon, que acá no están, pero que bueno, básicamente cumplen la función de realizar una limpieza en las paredes del pozo, en las paredes de la cañería. Una vez hecha la limpieza, ahora tengo que hacer el cambio de fluido. Cuando el equipo de perforación se va del pozo, me deja el fluido de perforación. ¿Cuál es? Es el lodo de perforación. ¿Bien? Este lodo de perforación, como acabo de limpiar el pozo, va a estar lleno de desechos. Así que lo que tengo que hacer es realizar, sí o sí, una limpieza, un cambio de fluido. ¿Para qué? Para reemplazarlo por el fluido de terminación. Es un fluido que suele tener muchas características similares a las del lodo de perforación, aunque bueno, ya no tenemos tanto añadido de químicos, también puede ser base agua o base petróleo, pero los más utilizados son base agua porque me da una mayor densidad, es decir, una mayor presión hidrostática. ¿Para qué necesito que el fluido de terminación tenga una buena presión? Porque en esta etapa, o sea, un poco más adelante, voy a realizar el punzado del pozo. ¿Sí? Al punzarlo, ahora voy a tener contacto directo con la roca que tiene el petróleo. Entonces el pozo me podría llegar a surgir. Para evitar esto es importante que el fluido de terminación tenga una presión, una densidad suficientemente alta como para poder dar una buena presión. ¿Sí? Bien. Una vez hecho el cambio de fluido, se suele encender una herramienta para verificar la calidad del cemento. ¿Sí? Son herramientas tipo acústicas, emiten ondas de sonido, reciben estas ondas e interpretan más o menos eh, el tiempo el tiempo de la onda que se llama, el tiempo de viaje que tiene la onda de sonido, además de medir sus amplitudes, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, Profe, una consulta. sí. El tema del ¿el punzado cómo lo hacen? Con tipo de Sí. nociones, ¿no? Para Ahora, partir la roca, ¿no? ahora cuando veamos esto de cemento, les voy a comentar un poco cómo es el punzado, pero son explosiones, son cargas explosivas. Ahora lo comentamos. Eh, como dije, ¿por qué se hace un perfil de calidad de cemento? Porque es importante que la zona esté lo mejor cementada posible, ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para evitar el contacto entre las rocas, para darle una mayor integridad a la cañería, o sea, eso ya lo vimos. Es importante que la zona esté bien cementada. ¿Qué pasa si está bien cementada? Listo, paso a la etapa de los punzados. ¿Qué pasa si está mal cementada? Tengo que hacer lo que se llama una cementación correctiva, que consiste en realizar un punzado en la zona de la mala cementación y añadir cemento a alta presión. Bien, una vez hecho esto, eh, se vuelve a verificar la calidad del cemento y así sucesivamente hasta que el cemento esté bien. Bien. Una vez que el cemento está bien, pasamos a la parte de los punzados y ensayos. Como preguntó el compañero, ¿qué
¿Cómo se hace un punzado? Muy simple, se baja un tren de cargas premoldeadas que se llaman, son cargas explosivas. Básicamente tienen una forma tipo cónica y están llenas de pólvora, ¿sí? Y algunos otros explosivos. Cuando yo envío una señal eléctrica, esa señal eléctrica me activa un accionador y este accionador genera una pequeña combustión que hace arder toda la carga, ¿sí? Esta carga desprende un fogonazo que se llama, es decir, eh, ¿vieron los sopletes, digamos, de soldadura que se ve directamente la llama? Bueno, es similar. Pero un fogonazo repentino, bastante grande, suele tener alrededor de 50 a 60 centímetros de largo, los más cortos, y algunos de un metro y algo. ¿Bien? Eh, una vez hecho este punzado, obviamente que imagínense el nivel de explosión que me rompe cañería, me rompe cemento y me rompe parte de la roca. ¿Bien? Cuando digo romper, digo que hace un pequeño agujero, es un pequeño orificio que va hacia la parte interna de la roca. ¿Sí? Tampoco es que destruya la cañería, no, hace un pequeño orificio. Una vez hecho esto, ya he puesto en contacto el interior del pozo con mi roca. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer ensayos de producción. ¿Cómo es esto? Saco todo el tren de cargas explosivas e introduzco un cable con un pequeño pistón, ¿sí? Es un pistón de ensayo que básicamente es un pistón de goma que tiene, imagínense una sopapa, bueno, es igual, pero invertida y tiene muchos sopapas repetidas. Entonces cuando yo estiro, o sea, tiro hacia arriba, digamos, cuando yo genero una carrera ascendente, eso me va a permitir succionar fluido constantemente. Es similar al bombeo mecánico.
Ahí seguimos, chicos. Discúlpenme, tuve un pequeño problemita de conexión. Ahí volví. Así que bueno, seguimos. Como les estaba comentando, el tema de los punzados, eh, la idea es que este pequeño fogonazo me genera un pequeño orificio en casing, cemento y formación, o sea, en roca. Entonces me genera un pequeño conducto entre los dos, ¿bien? Eh, Hay que tener en cuenta que una vez hecho esto, luego tengo que realizar un pequeño pistoneo para poder retirar fluido. Estos ensayos me van a servir a mí para poder determinar qué tipo de sistema de extracción voy a colocar. Y además de esto me permite ver si es necesario generar una, digamos, un pequeño tratamiento en la zona de los pulsados para generar una mayor permeabilidad y así producir un poco más. ¿Bien? No sé si quedó claro lo de los punzados, para el que tenía la duda de cómo era. Sí, profe, sí quedó todo claro. Bien, una vez hecho los ensayos y determinado qué sistema de extracción se debe descender, se desciende el sistema de extracción, se instala todo en el fondo del pozo. ¿Sí? Ya saben que hemos visto un par de sistemas de extracción, solamente hemos visto dos. Pero bueno, vamos a ver más adelante, quedan tres por ver eh, de todos los sistemas de producción. El más fácil de descender es el de surgencia natural. El más común es el sistema de bombeo mecánico, que es el que vamos a ver la próxima clase. Hablando de los equipos, para que más o menos se encuentren la diferencia entre uno y otro, el equipo de perforador, primero que nada, es un equipo bastante grande, ¿sí? Solamente se utilizan las etapas de perforación, intubación y cementación del pozo, pero siempre durante la etapa de perforación. Si yo tengo que intubar o cementar y el pozo ya ha sido terminado, eso lo realiza un equipo de workover. Como dije, posee mayor tamaño, tiene un sistema de control de sólidos completo, ¿bien? Eso es muy importante para poder determinar el equipo perforador, ¿sí? Y obviamente posee un gran sistema de inyección. Los top drive son top drive, ¿sí? Los workover no son top drive, por ejemplo. Eso es algo para poder diferenciarlos también. Equipo de workover. ¿Cuáles son las principales diferencias? En primer lugar, posee una potencia intermedia. ¿Qué quiere decir con potencia intermedia? Que básicamente son de tamaño medianos a chicos, ¿sí? Son equipos chicos. ¿Hay equipos perforadores de este tamaño? Sí, hay equipos perforadores. Por eso para poder determinarlo, o sea, para poder diferenciarlo, es importante mirar su sistema de control de sólidos. El equipo de workover no tiene sistema de control de sólidos. Como mucho puede llegar a tener una zaranda y nada más. ¿Bien? Mientras que el equipo de perforación tiene un sistema de control de sólidos completo. ¿Sí? Estos equipos, si bien no perforan, también tienen mesa rotary porque es importante realizar rotación de las herramientas mientras realizo la limpieza del pozo. ¿Sí? Bien. Además, eh, el equipo de workover sirve para cuando yo tengo que realizar, por ejemplo, reparaciones de pozo, ¿bien? Cuando realizo reparaciones de pozo, cuando hago ensayos de producción, ¿bien? Durante la etapa de perfilaje para la calidad de cemento se realiza con el equipo workover. Si bien se lleva un camión de perfilaje aparte, el equipo workover está allí para poder hacer de soporte durante la maniobra, ¿bien? Y por último el equipo de pooling. El equipo de pooling ya es un equipo mucho más chico. El equipo de pooling, fíjense, es un pequeño camión que en la parte de atrás posee una pequeña torre. Ya no tiene sistema de rotación, no tiene nada de sistema de control de sólidos, solamente tiene un sistema de elevación. ¿Por qué? Porque sirve para introducir y sacar herramientas al pozo, nada más. Se utiliza para cuando tengo que hacer pesca de varillas, para cuando tengo que realizar algún cambio de tubing, etcétera, etcétera, ¿sí? Si tengo que realizar intervenciones en las bombas del fondo del pozo, es para lo que se utiliza. Bueno, ya por último, que esto lo vamos a ver muy por encima, ¿no? Porque ya vamos a ver cada uno de los sistemas en particular.
Eh, tenemos estos 5 sistemas de extracción: surgencia natural, gas lift, bombeo mecánico, PCP y electrosumergible. La surgencia natural es el sistema más económico de todos, pero tiene la particularidad de que no lo puedo instalar en cualquier pozo, porque es importante que el pozo sea surgente para poder instalar este sistema, si no, no me sirve. El gas lift es un sistema también relativamente económico, que se utiliza mucho cuando tengo pozos con alta presión, pero que no llegan a ser surgentes. Entonces, inyecto gas para que me ayude durante la producción. Bombeo mecánico es el famoso bombeo mecánico, eso lo conocen todos, es muy probable que lo hayan visto. Las clásicas cigüeñas o guanacos, o como le quieran llamar, balancín, como quieran. Después el PCP, que ya es un sistema un poco más extraño, no se ve mucho. eh, no se ve porque en la superficie no tiene nada, simplemente un pequeño motor. Y es un sistema que funciona como un sinfín. Y ya por último un electrosumergible, que bueno, es una bomba de altos caudales, que tiene la particularidad de poseer su motor en el interior del pozo. ¿Sí? Y acá en Mendoza, por ejemplo, es muy usada para los pozos de agua, una bomba electrosumergible. ¿Sí? Son unas varillas, profe, espiraladas así cromadas, ¿no? La PCP sí, es algo parecido. ¿Sí? Un rotor helicoidal que se llama, que tiene esa forma espiralada que usted dijo. Eh, y sí, es acero cromado, eh, o acero inoxidable, sí, depende, pero sí, pues suele ser acero cromado para evitar el roce y el desgaste del acero. Pero sí son esas cosas, es parecido a un sinfín. Perfecto, profe. Bien, habiendo visto estas unidad número 6, ya pasamos a la unidad 7, que ya sí tenemos algunos elementos de producción 1, principalmente el sistema de surgencia natural, y además de una serie de herramientas de producción que son muy útiles y que se utilizan en prácticamente todos los pozos. ¿Sí? En primer lugar, el tubing. El tubing habíamos dicho que es muy similar a un casing, con la particularidad de que es de 4 pulgadas o 4,5 pulgadas para abajo sus diámetros externos. ¿Sí? Yo no puedo decir que un tubing es de 10 pulgadas porque eso ya es un casing, no un tubing. ¿Sí? Eh, el tubing por lo general es un tubular recto que tiene doble rosca macho, o sea, uno en un extremo y otro en el otro, y que para poder unirse entre sí se suelen utilizar cuplas. La cupla es un pequeño fragmento, pequeño tubo de acero que tiene una doble conexión hembra. ¿Bien? Pero son, eh, digamos, son estas Profe, pequeñas. disculpe, ¿no? Sí, sí. Las conexiones entre tubes, ¿no es cierto? La cupla, se usa algún tipo de sellador o directamente va directo así la rosca con la cupla? Eh, por lo general se suele colocar un poco de grasa, porque la grasa me sirve como, me permite obtener un cierre eh, hermético, digamos. ¿Bien? Eh, si bien la grasa no cumple la función de lubricar en este caso, sino que cuando las roscas entran en contacto, todos los espacios vacíos se llenan con grasa, entonces de esa manera se evita que el fluido pase por el interior de la rosca. ¿Sí? Esto es muy importante porque en caso de que el fluido pasara por el interior de la rosca, pasa esto que ven acá. ¿Sí? Esto que ven acá, este pequeño orificio en la rosca, se debe a un washout que se llama, que es un lavado de rosca. Eso se produce cuando el fluido que yo estoy produciendo, que viene con un montón de impurezas, se mete en el interior de la rosca y la va, digamos, desgastando, la va erosionando. ¿Bien? Obviamente que esto es un problema muy grande, porque de por sí la rosca ya es un punto débil. Imagínense si se empieza a comer, se vuelve aún más débil y por lo general se tienden a romper los que viven en esa zona. ¿Sí? Gracias, profe. De nada.
Hay algunos otros tubing, los van a encontrar, que traen rosca macho y rosca hembra en vez de traer cupla. ¿Bien? Eso depende del fabricante. Yo he visto la mayoría con cupla, ¿sí? Pero eso depende. A su vez, eh, es importante que el tubing, digamos, sea ajustado, sus roscas sean ajustadas a un torque determinado, que tiene que ser siempre, digamos, un torque que está especificado por tabla. ¿Sí? Cada clase de tubing viene con una tabla, con los torques, las presiones que soporta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las tensiones que soporta también. Es importante darle el ajuste justo, no me puedo quedar corto ni me puedo pasar. Si me quedo corto, las roscas quedan flojas, ¿sí? Y empieza, primero que nada, se puede provocar un lavado de rosca, que es lo que mencioné, y en segundo lugar, suele, digamos, pendular una con respecto a la otra, es decir, se mueve, y esto me termina rompiendo la rosca. Y en el caso de excederme, estoy en un problema porque, digamos, la rosca macho, el pin, tiende a introducirse mucho dentro del box, entonces se termina rompiendo el box, que sería la rosca hembra, y obviamente que el tubing roto, esto es importante. Por lo general, cuando a un tubing se le rompe la rosca, yo no puedo cortar la rosca y maquinarle otra, ¿sí? Directamente se tira el tubing, no sirve más, ¿sí? A los únicos elementos que se les puede maquinar otra rosca en caso de romperse es al vástago de perforación, pero depende también de la ruptura, ¿sí? Otro elemento importante eran las varillas de bombeo. La varilla es un elemento que se utiliza solamente en los sistemas de producción de bombeo mecánico y en el bombeo tipo PCP, ¿sí? El resto de los sistemas no utilizan varillas. ¿Qué particularidad tiene? A diferencia de todos los tubulares que ya hemos visto, la varilla de bombeo es maciza, ¿bien? Es decir, no tiene orificios en la parte interna, solamente es un caño delgado, macizo, que también posee una doble rosca macho en su parte superior, ¿bien? O sea, en los dos extremos, y que se une uno con otro a través de una pequeña cúpula, ¿bien? Eh, en el caso de las varillas de bombeo, fíjense que tiene una pequeña sección cuadrangular. Esto sirve para poder calzar las llaves y darle el ajuste necesario. A diferencia de los tubing y el resto de los tubulares que vienen con una tabla de torques, en este caso, cada fabricante entrega con sus varillas una pequeña plantilla como la que ven allí para poder realizar el ajuste de forma visual, más que nada, ¿bien? Y ahora no necesitamos un torque de ajuste porque por lo general las varillas se suelen ajustar de manera manual y no con una llave Wilson. ¿Pueden venir llaves Wilson para varillas? Sí, vienen, pero por lo general se ajusta de manera manual, ¿bien? Dentro de las varillas existen dos tipos de rupturas muy comunes. La primera es una ruptura por fatiga. ¿Qué es la fatiga? La fatiga es un fenómeno físico que se da en los materiales cuando yo lo expongo a repetidos esfuerzos, ¿sí? Es decir, a esfuerzos alternantes. El ejemplo que doy siempre es, ¿vieron cuando yo quiero cortar un alambre y lo empiezo a mover? Una zona se empieza a calentar y se termina rompiendo. Bien, eso es por fatiga. Es decir, yo al exponerlo a esfuerzos alternantes, es decir, a esfuerzos consecutivos, que son siempre iguales, y repetitivos, eh, las zonas en donde el material tiene una pequeña fisura sufre una concentración de tensiones, es decir, el esfuerzo se concentra ahí y se empieza a agrandar esa fisura hasta que el material se rompe. Esto es muy común en las varillas, ya que las varillas van a subir y bajar constantemente en el bombeo mecánico, por ejemplo. Entonces, es un esfuerzo alternante. Tengo que tener cuidado para evitar cualquier tipo de ruptura de este tipo. eh, las varillas son expuestas a una serie de ensayos no destructivos, se hacen ensayos de radiación, ensayos de tintas penetrantes, etcétera, que me van a determinar zonas de fisuras,
Si tienen fisuras, no la ocupo porque se puede romper. Y otro esfuerzo, otro tipo de ruptura es la ruptura por tracción. ¿Qué significa? Básicamente que yo he excedido el esfuerzo máximo de tracción que tiene la varilla. Es decir, la varilla soporta determinada tensión, determinado estiramiento. Si yo excedo la tensión máxima que soporta, evidentemente se va a romper. ¿Bien? Esto es importante porque yo no puedo colocar varillas, por ejemplo, yo he calculado que voy a tener aproximadamente, voy a agarrar un número cualquiera, ¿sí? 1 tonelada de peso de fluido. Y mi varilla soporta 0,8 toneladas. Bueno, esa varilla no la puedo utilizar. Porque cuando esté en la carrera ascendente levantando 1 tonelada, se va a romper. Porque va a exceder su límite de trabajo. ¿Bien? Por lo general se presentan de esta forma, ¿sí? Se produce un pequeño estiramiento y ya cuando la sección es tan chica que no soporta el esfuerzo, se rompe. ¿Sí? Otra herramienta importante es el ancla de tubing, ¿sí? El ancla de tubing es una herramienta que básicamente fija el tubing a las paredes del casing. Solamente se utiliza en los sistemas de bombeo mecánico y en los sistemas PCP. Más que en eso no se utiliza porque no tiene sentido utilizarlos en los otros sistemas. ¿Qué función cumple? Como su nombre indica, ancla el tubing. ¿Bien? Desplaza unas mordazas que se fijan en el casing y de esa manera el tubing queda fijo, toda la sarta de tubing. ¿Por qué es importante fijarlo? Bueno, utilicemos como ejemplo el sistema de bombeo mecánico. El sistema de bombeo mecánico va a tener un pistón que sube y baja, ¿sí? Al subir y bajar este pistón, me arrastra el fluido de los costados, que también va a subir y va a bajar. Y a su vez, este fluido al estar en contacto con el tubing, va a hacer que el tubing también suba y baje por inercia. Entonces se me va a empezar a mover el tubing junto con la bomba y me va a producir muchos problemas durante la producción. Además de que le puede provocar distintos problemas al propio tubing, ¿sí? Como por ejemplo fatiga. Para evitar esto es importante que el tubing esté fijo. ¿Cómo está fijo? A través de un sistema de anclaje, como lo ven allá, ¿sí? Hay anclas de tensión, que son las que se utilizan para los sistemas A y B o sistemas mecánicos, y hay un ancla de torsión, ¿sí? Que es un ancla que evita que el tubing gire. Esto se utiliza para las bombas PCP, porque la bomba PCP gira, ¿sí? Así es simple. Bueno, ya por último los colgadores de tubing, que básicamente es un colgador como de casing, pero para tubing. Vienen enroscados, que soportan bajas presiones, y vienen bridados, que soportan altas presiones, ¿sí? Bien. Otro de los sistemas que vimos es el de surgencia natural. La surgencia natural es, digamos, un sistema económico, ¿sí? Pero que tiene la particularidad de que solamente sirve para cuando yo tengo, digamos, un pozo con surgencia natural, ¿sí? Tiene que ser un pozo surgente. En caso de no ser un pozo surgente, no puedo utilizar un sistema de surgencia natural. ¿Qué pasa con la surgencia natural? Tiene vinculadas grandes presiones, ¿sí? Y además tiene altos porcentajes de gas, ¿sí? Bien. Cuando hablo de grandes presiones hay que tener en cuenta que tenemos presiones relativamente altas, ¿sí? De bastantes PSI. Bien, ¿cómo funciona el proceso de surgencia natural? Evidentemente, yo voy a agrandar acá como para poder explicarlo un poquito mejor.
voy a tener acá una pequeña presión, obviamente, ejercida por el mismo fluido que estoy produciendo, ¿sí? Y el pozo va a tener una presión estática acá, o una presión de fondo, ¿sí? O presión de formación, como le quieran llamar, ¿sí? Esta presión tiene que ser lo suficientemente grande como para poder vencer todas las pérdidas de carga que tiene el sistema hasta la zona de tratamiento de fluidos, ¿sí? Es decir, cuando el fluido pasa por entre medio de todas las cañerías, agarra un codo de 90 grados, después ingresa un separador, etcétera, etcétera, tiene pérdida de presión, obviamente, ¿sí? Eso pasa siempre. ¿Qué pasa entonces? Es importante que esta presión estática sea lo suficientemente grande como para que todas esas pérdidas de presión no me la vuelvan cero o negativa. Es decir, si yo a la presión estática de formación, a la presión de formación, la presión que tiene la roca, le resto todas esas pérdidas de presión y aún así sigo teniendo presión, no hay problema. El pozo es urgente natural. Ahora bien, si esa presión de la roca no es lo suficientemente grande como para poder vencer todas las pérdidas y, por ejemplo, me llega hasta acá el fluido, ¿sí? Quiere decir que acá voy a tener que instalar una bomba para poder bombear, ¿sí? Cosa que es antieconómica. Entonces, el pozo no es urgente natural. El pozo, sí, tiene una alta presión, sí, puede tener alto contenido de gas, pero si no me llega hasta la zona de tratamiento, no es un pozo surgente. ¿Bien? Es un pozo que tiene una alta presión y una alta cantidad de gas y nada más. ¿Qué hago en estos casos? Bueno, puedo utilizar un sistema de gas lift, por ejemplo. Bien, dentro de, recordemos, esto lo vamos a ver muy por encima, dentro de los sistemas de surgencia teníamos básicamente dos tipos de instalaciones. El TCP, que es un tubing que se baja junto con toda la sarta y demás y, digamos, se perfora, se rompe el tubing y a través del tren de pulsado se fija un packer, todo junto. Mientras que el tampón con taponera funciona en distintas etapas. El tampón con taponera, más económico, ¿sí? pero, pero el TCP, al ser, sí, es un poco más caro, pero resuelvo toda la instalación en una sola maniobra. Bien. Perfecto, y ahora vamos a ver un poco la instalación de superficie y en primer lugar algunos tipos de fluidos que ya lo habíamos visto. Tenemos que básicamente a medida que el fluido asciende, yo voy teniendo una separación del gas, ¿sí? El gas al ir perdiendo presión se va separando. Cosa que a mí no me sirve de nada, ¿sí? A mí me interesa que el gas esté lo que más se pueda disuelto en el líquido. Entonces de esa manera me ayuda a la producción. Si yo voy perdiendo el gas a medida que produzco, ¿sí? A medida que asciende el fluido, esto no me sirve para nada durante la producción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para evitar, digamos, que el gas se vaya desprendiendo, es importante generar una contrapresión desde la superficie. Entonces de esa manera el gas me ayuda a producir. Cosa que también es un problema generar una contrapresión porque me afecta, en definitiva, a la presión estática de formación, porque yo le estoy generando una mayor pérdida de carga, pero bueno, por eso es importante, como dije, tener una buena presión de roca, porque si no, no puedo producir. ¿Sí? Bien, es por esto que en la superficie se coloca lo que se conoce como el Christmas tree, que es básicamente un árbol de Navidad, así se llama, y es lo que se conoce, digamos, bueno, en la jerga se le llama el arbolito de Navidad, ¿bien? Pero eh, oficialmente se llama puente de producción de surgencia natural. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, tiene una serie de válvulas que me permiten cortar la producción en cualquier momento, ¿sí? Dos válvulas, que son las válvulas maestras, son estas dos. Voy a agrandar un poquito. Estas dos son las válvulas maestras que me permiten cortar la producción cuando yo quiero. Y luego tengo una válvula
de producción lateral con el estrangulador de superficie. Esto es importante. El estrangulador de superficie tiene lo que se conoce como una placa orificio, que es una placa metálica con un orificio. Nada. ¿Qué hace con esto? ¿Qué hace la placa orificio? La placa orificio lo que hace es generar una contrapresión, es decir, yo he limitado el orificio por el cual sale el fluido. Entonces, me genera una contrapresión en la parte posterior, ¿sí? En la parte anterior, perdón. Esta contrapresión obviamente me permite que el gas no se libere en exceso. ¿Bien? Y además me ayuda a controlar un poco el caudal de producción. Eso es importante porque si yo produjera el pozo de surgencia natural con la mayor presión que pueda, el pozo, voy a perder toda la presión que tiene el reservorio y me va a durar la surgencia natural 1 o 2 años y después ya está, arruiné, tengo que instalar un sistema de producción. Cosa que no me sirve para nada. ¿Sí? Bien, esto más o menos fue el pantallazo, el pequeño repaso de lo que sería la parte de surgencia natural y herramientas de producción. ¿Alguna duda antes de que sigamos a la unidad número 8? Profe, tengo una consulta. Sí. Cuando en un pozo es urgente, ¿no? Que llega hasta la planta de tratamiento, ¿ese pozo en algún momento después tiene algún cansancio o algún desgaste? Sí, muy buena pregunta. Que yo tenga un pozo surgente ahora no quiere decir que lo voy a tener de por vida el pozo surgente. Evidentemente, ¿sí? A pesar de que yo genere contrapresión y de esa forma evite no solo la liberación del gas, sino que también evito que el reservorio gaste toda su presión, a la larga va a gastar su presión. A ver, imagínense un globo inflado, el que yo le puedo hacer agujeros sin pincharlo, o sea, lo pincho pero sin que reviente, ¿sí? Y va a ir liberando el aire de a poco, ¿sí? Evidentemente, ese globo se va a ir desinflando y va perdiendo presión. Esto le pasa también a los reservorios convencionales, ¿sí? Y obviamente que el pozo surgente natural que tiene hoy día X presión, dentro de unos años va a tener una presión menor, ¿sí? Esto a la hora de diseñar el sistema de extracción, ver qué placas orificio coloco y demás, se tiene en cuenta. Es importante tener en cuenta el declive de la producción debido al desinflamiento del reservorio. Esto pasa en surgencia natural, pasa en gas lift, bombeo mecánico, PCP y electrosumergible. Todos los reservorios se desinflan, como se llama, ¿no? La palabra técnica es depletan, se depleta, quiere decir que su presión interna empieza a disminuir debido a que se va vaciando, ¿sí? ¿Cómo puedo contrarrestar esta disminución de presión? Inyectando agua a través de los pozos inyectores y lo que se conoce como recuperación secundaria, ¿bien? Básicamente esa es la función. No sé si más o menos quedó claro, si tienen alguna otra duda. Sí, profe. Profe, ahora sí quedó claro. Bien. De 10. Por ejemplo, acá en el curso no vamos a ver mucho de surgencia, digamos, la parte de recuperación secundaria, porque es un, digamos, es algo bastante complejo de explicar, tiene mucha matemática. Sí, sí se les puede explicar el concepto, pero más de eso no, y eso solamente estaríamos en una clase, pero para que sepan que se puede inyectar agua a la roca para recuperar la presión, y además el agua tiende a barrer todo el petróleo, ¿sí? Bien. Y ya por último, la unidad número 8, ya veríamos esto y terminaríamos con la clase, si es una clase corta. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda o algo más que quieran preguntarme. Por ahora no, profe. Bueno, No, profe, por ahora no. bueno. Ahora seguimos, esperen un momento, por favor.
Bien. Entonces, habíamos mencionado ya el sistema gas lift y fue el último que vimos. El sistema gas lift es un sistema que se utiliza cuando los pozos tienen alta presión y cuando los pozos tienen alto contenido de gas. Entonces, básicamente es similar a una surgencia natural. ¿Qué diferencia tiene? Tiene la principal diferencia en su presión. Es decir, su presión es alta, pero no es lo suficientemente alta como para poder llegar a la zona de tratamiento, ¿sí? Entonces el sistema gas lift se utiliza mucho para cuando justamente mis pozos de surgencia natural ya no pueden surgir de forma natural, ¿sí? Entonces lo que se hace es instalar un sistema de gas lift para generar una surgencia artificial, como me gusta decirle, ¿no? Básicamente yo lo que hago es, a través de la inyección de gas, favorezco las urgencias, ¿sí? Entonces, esto es una solución muy práctica para cuando justamente mi reservorio se está desinflando, ¿bien? ¿En qué consiste? Muy, muy simple. Recordemos nuevamente. Básicamente nosotros tenemos en el interior del pozo una columna de líquido, ¿sí? Líquido de producción. Este líquido tiene obviamente una pequeña densidad, ¿sí? Esta pequeña densidad lo que hace es contrarrestarme, ¿bien? Contrarrestarme un poco la producción, ¿sí? A ver, para que quede un poco más claro. Me voy a poner a dibujar porque si no... A ver, ahí está. Bien, yo tengo mi presión de formación, ¿sí? Y acá tengo una presión hidrostática propia del fluido que opone la resistencia. Porque, a ver, yo tengo una columna de fluido que pesa yo tengo un fluido que pesa, ¿bien? Y que me contrarresta la presión estática. ¿Qué hace el gas? Muy simple. El gas lo que me hace es alivianarme esta columna, entonces me disminuye la contrapresión. Al disminuirme la contrapresión, ahora la zona, la roca, tiene una presión suficiente como para poder surgir. Entonces básicamente el gas lo que hace es, como dije, alivianarme la columna. Me genera una densidad menor, una densidad específica que se llama. Esta densidad se disminuye, ¿sí? Y me produce el pozo. Es así de simple. Bueno, habíamos hablado de los hidratos de metano, pero no nos vamos a centrar mucho en esto porque no. Solamente sepan que es, digamos, un inconveniente en los sistemas de gas lift. Cuando yo inyecto gas y tengo altas presiones y temperaturas relativamente bajas, se me forman hidratos de gas, que es un hielo, o sea, hielo, agua, ¿sí? Que en su interior tiene gas. Y si bien es inflamable, en el pozo el problema no es que sea inflamable, sino que se queda pegado en las paredes y me obstruye la producción. Para evitar esto, ¿bien? A ver, ¿por qué digo evitarlo? Porque el gas que yo produzco viene con agua y viene con azufre. El agua me produce hidratos de metano, además de oxidación, y el azufre me produce elevadísima oxidación. Entonces, antes de inyectar el gas, que sale del mismo pozo, no hace falta comprar ni traer gas de otros lados, ¿sí? Sale del mismo pozo. Este gas lo inyecto, pero antes de inyectarlo, tengo que deshidratarlo, es decir, sacarle el agua, y tengo que endulzarlo, es decir, sacarle el azufre, para evitar oxidaciones y para evitar sedimentaciones o sedimentos de hidratos de metano. Dentro de los sistemas gas lift hay dos tipos. El sistema continuo, que básicamente, a ver, no es que se inyecte continuamente gas, el gas se inyecta siempre de forma continua, pero el sistema de gas lift de flujo continuo lo que hace es producir constantemente, no para nunca, ¿bien? Esto se utiliza para cuando yo tengo elevados caudales de producción y permeabilidades considerables en la roca.
Mientras que después tenemos el gas lift de flujo intermitente, es decir, yo inyecto de manera constante gas, pero el sistema no produce de manera constante. ¿En qué caso se utiliza esto? Cuando tengo bajos caudales de producción, bajos porcentajes de gas o permeabilidades relativamente bajas, ¿bien? En las rocas. ¿Cómo funciona? Muy simple, o sea, yo inyecto el gas y en la zona inferior tenemos una válvula de retención. Cuando recién la presión que tengo por encima de la válvula, que es la de la columna de fluido, disminuye, ahí recién se abre la válvula y me deja producir. Pero al producir, va a llegar un momento en el que la presión, o sea, la columna de fluido va a volver a pesar lo suficiente como para cerrar nuevamente la válvula y de esa manera se cierra el sistema. Entonces por eso se llama gas lift de flujo intermitente, porque nosotros tenemos una producción intermitente, ¿bien? Una producción que no es continua. Después habíamos visto las instalaciones. En primer lugar el sistema abierto, que básicamente es un sistema abierto, ¿sí? Una cañería con la inyección de gas por la entrecolumna. ¿Cuál es el gran inconveniente de esto? Que el gas tiene que llegar hasta la parte inferior para poder meterse en la columna de producción y recién allí alivianármela y ayudarme a producir. Es un sistema bastante viejo, hoy en día ya no se utiliza, ¿sí? Ya no se utiliza para nada. Y se puede utilizar también, por ejemplo, el sistema abierto para cuando yo quiero producir por casing y no por tubing. Esto es muy extraño que pase, pero en algunos casos de gas lift se puede utilizar que se produzca por casing en vez de por tubing. Entonces, por tubing inyecto el gas, ¿sí? No es muy común. Bien, este sistema hoy en día no es el recomendado. Lo que se utilizan es el sistema semicerrado y el sistema cerrado. El sistema semicerrado tiene la particularidad de que me aísla, ¿sí? Esperemos, voy a agrandar la imagen para poder notar. De que me aísla esta zona, ¿sí? Entonces, cuando el sistema produce, el petróleo solamente ingresa en esta zona y el gas se mete a través de la columna por unas válvulas laterales que tenemos, ¿sí? Entonces me aliviana la columna y puedo producir. Fíjese que ahora tenemos este elemento que se llama packer, ¿sí? Que me permite aislar la zona de producción, que sería esta, del resto de la entrecolumna. ¿Bien? Esto es buenísimo porque de esa manera yo no desperdicio presión. Con el sistema abierto sí pasa, con este no pasa. ¿Bien? En el sistema abierto se desperdicia bastante presión porque el sistema está totalmente abierto. Entonces, el fluido va a perder presión al tratar de ascender por la entrecolumna, que no me sirve de nada porque no produce por ahí, produce por el tubing, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta que este sistema presenta un inconveniente cuando fijo el packer y quiero inyectar gas por primera vez. ¿Por qué? Porque esta entrecolumna que les he marcado, ¿sí? Está llena de líquido, está llena de líquido de producción. Así que, en primer lugar, el gas tiene que ir empujando el líquido que va a ir ingresando por las distintas válvulas y una vez que el sistema ya se vació de líquido, recién allí me empieza a ayudar el gas lift. Pero, aparte de eso, el sistema es muy confiable. El sistema semicerrado se utiliza para cuando yo tengo un gas lift continuo. Mientras que el sistema cerrado es igual que el anterior, realmente es igual, con la particularidad que tengo una válvula de retención acá, ¿sí? Para hacer los marcos, tengo una válvula de retención acá. Por lo tanto, el fluido pasa por acá siempre y cuando esta presión sea lo suficientemente chica como para poder permitirme la apertura de la válvula. ¿Bien? Esto se utiliza en el sistema intermitente de gas libre. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá antes de seguir? Porque ya estamos por terminar, así que me gustaría a ver si tienen alguna duda.
Perfecto, seguimos entonces. Elementos de pozo, a ver. En esta unidad de gas lift vimos algunos elementos de pozo que son muy importantes para el sistema. ¿Bien? Aparte de los tubing, ¿sí? Y aparte bueno, los tubing, porque no tienen nada adicional, tenemos una serie de elementos, como por ejemplo el packer, que si bien acá no lo nombro, es muy importante. El packer es una herramienta metálica que mediante distintos accionamientos, pueden ser accionamientos de tipo mecánico, es decir, el sistema gira o a través de presiones hidráulicas y demás, el sistema se cierra y al cerrarse es un pequeño caño que se achica y al achicarse me comprime unas gomas que se quedan pegadas a la pared del pozo. Entonces de esa forma me tapa el anular, es decir, el espacio entre el casing y el tubing, pero por su parte interna puede pasar fluido. ¿Sí? Otro de los elementos importantes era el mandril. El mandril es un tubing que es una porción de tubing que se enrosca entre dos roscas de tubing, ¿sí? Es decir, va un tubing, mandril y otro tubing, sirve como cupla y que tiene la particularidad, ¿ya? Es más, fíjense cómo me doy cuenta que sirve como cupla porque acá tiene la rosca hembra y acá tiene otra rosca hembra, ¿sí? Entonces sirve como cupla. Este mandril es una especie de tubing que solamente está ensanchado en uno de los espacios, ¿sí? Fíjense que podríamos decir que es un tubing más ancho, porque sí lo es, pero no es un tubing que es ancho de esta manera, ¿no? No es que es ancho en ambos sentidos, no, es ancho solamente en uno de los sentidos, en uno de los costados. ¿Para qué sirve el mandril? Muy simple, el mandril es una herramienta que me permite alojar en esta zona las válvulas para la inyección de gas, ¿sí? Los mandriles también son utilizados en los pozos inyectores de agua para poder inyectar agua, ¿sí? Para la redundancia. Así que son herramientas muy útiles. En la válvula, por lo general, no se coloca mientras estoy instalando el mandril y los tubing, sino que una vez instalada toda la sarta de tubing, se desciende un sistema especial que posee una pequeña pata que se abre y me permite alojar en cierta manera la válvula. Esto que ven acá es una válvula, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Hay distintos tipos de válvulas, las HIPO, que son las operadas por la presión de inyección, y las PPO, que son las operadas por la presión de producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente voy a tener inyección de gas en la primera, controlada por la presión con la que yo inyecto el gas, mientras que la segunda es un poco más automática y se controla la inyección de gas a través de la producción, ¿sí? A través de la presión de la producción. Bueno, ya por último teníamos los controles de inyección. Eso depende de si produzco por entre columna o si produzco por anular, perdón, o por tubing, ¿sí? Pero se suele utilizar por lo general el control de, o sea, cualquiera de los dos controles de presión es útil. Vamos a ver este caso, por ejemplo, en donde yo tengo una presión que está medida en la entrecolumna. ¿Cómo lo sé? Muy simple, porque tengo el medidor de presión que está entre este punto, que es la entrecolumna, fíjense. Es más, la línea de gas viene por acá e inyecta por acá, entonces yo mido la presión de entrecolumna y luego mido la presión que tengo en el tubing, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, esto está conectado con la parte interna del tubing, que es por donde voy a producir. Por lo general, el sistema gas lift también suele tener una placa orificio en caso de que yo quiera controlar la presión de producción y el caudal. ¿Bien? Pero bueno, el sistema es este, muy simple, fíjense. Yo inyecto el gas por acá, ¿sí? Que es la entrecolumna, el gas ingresa, va metiéndose por las distintas válvulas y que me ayuda a producir. El fluido es producido por la parte interior del tubing, llega acá y acá se encuentra con la placa orificio y se produce y se va primero que nada hacia una zona de separación de gas y ese gas es tratado para poder volverlo a inyectar por lo que sería, o sea, una vez que el gas es tratado,
se inyecta nuevamente por la línea de gas. ¿Sí? Bien. Y eso sería todo. Gente, no sé si tienen alguna duda, si no, algo que quieran comentar. No, profe, yo por mi parte tengo, yo era el que se me había roto el celular. Yo necesitaría si me podía mandar el enlace de mi aula para poder ingresar a los prácticos, porque lo he perdido en el otro celular. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Escríbame un mensaje privado y se lo mando. Listo, gracias, profe. De nada. Profe, ¿podría explicar lo último bien que no me quedó muy claro? Esto, Sí, sí. miren, acá más o menos había puesto este dibujo para explicarles un poco el circuito del gas. ¿Sí? Fíjense, esto que tenemos, esperen, vamos a hacer algo. Voy a cortar, porque se está por cortar. Así que voy a cortar y volvemos a meternos y les explico cosa que no se corte a la mitad. ¿Sí? Em, bien, seguimos. Les comento algo. Se me crashó o sea, se me trabó un poco el programa de grabación. Así que es muy probable que esta última parte no se vea en el video. Pero bueno, se lo explico igual. Así que es más, la voy a cortar ahora a la grabación, la subo así y ya les explico esto a ustedes.